Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Todo lo que hago es porque de una manera u otra vosotros me vais indicando algunos pasos. No es que muchas veces no me digáis, pero yo deduzco que hay cosas que decir, como en el vídeo de hoy. Así que lo primero es eso, muchas gracias por estar ahí, que es muy importante. Y siempre agradeceré vuestras preguntas, comentarios y demás, porque es lo que me guía a, a hacer estos vídeos, en la dirección que hay que hacerlos. Y además, pues también me ayuda a mí, porque me ayuda a profundizar en cosas que, como he dicho muchas veces, pues yo las tengo ahí un poco en la cabeza, pero viene bien recordarlas, porque cuando no recuerdas algo, pues terminas por olvidarlo. Y cuando olvidas algo es como si nunca hubiese existido, que es lo que nos pasa. Por otra parte, pues la parte publicitaria, visita mi página web. Ahí vas a encontrar más información sobre el trabajo que hago, sobre terapias regresivas, que para mí simplemente es una herramienta porque yo lo que busco es el crecimiento de la persona, la solución de problemas y únicamente que al cabo de los años es la herramienta más potente que yo me he tropezado incluso para mí mismo, para mi propio trabajo interior. Y si te gusta, pues oye, dale me gusta, porque no es porque me sienta muy importante como me gusta, sino que parece ser que así será más fácil que esto se extienda más, porque esto lo respeta YouTube, y que lo compartas si también te gusta. Hoy vamos a entrar con un tema que me ha venido del último vídeo, sobre el tema de los implantes y el asunto de las cárceles energéticas, y es un tema que llevo mucho tiempo dándole vueltas, pero no lo quiero tratar de una forma erudita, y es el asunto de la dualidad. Entonces, de una forma ligera, de una forma sencilla, voy a intentar que abordemos este tema porque creo que hay muchos errores, mucho engaño sobre esto. Y bueno, pues vamos a hacerlo de una forma más práctica, más útil, más tocando tierra, como a mí me gustan las cosas, porque bueno, para soñar y alucinar, pues siempre hay quien está ahí, pero al final las cosas estamos aquí viviendo, ¿no? Y hay que intentar hacer las cosas de la forma que mejor nos vengan a nosotros para tener una mejor vida, que es lo que yo siempre digo. Ya que estás aquí, pues intenta hacerlo lo mejor posible, porque no simplemente será mejor para ti, sino será mejor para todas las personas que te rodean. Así que hoy hablaremos de este asunto de la dualidad, como digo, de una forma muy ligera, sin meternos en grandes erudiciones, pero que espero que te ayude a comprender algunos puntos que creo son importantes. Se habla mucho de la dualidad como de una cuestión que hay que superar, que, que las personas que están en un cierto nivel han superado la dualidad. Y bien, yo no digo lo contrario. Por ejemplo, Neville habla de que si tú eres capaz de ver una persona como realmente esa persona realmente quisiera ser, o sea, si es una mala persona, tú la ves como una buena persona y terminarás viéndola como una buena persona, y al verla como una buena persona, esa persona se transformará. Bien, a mí me parece muy interesante, me parece muy buena idea, y quizás en una determinada elevación espiritual de alguna persona, quizás Neville la tenía, pues conseguí esa transformación. Personalmente no lo he logrado. Y yo me acuerdo que en una época en mi trabajo tenía una persona muy conflictiva por encima de mí y apliqué todas las técnicas con la mayor generosidad. Quiero decir, no intentando que él hiciera lo que yo quisiera, sino esa reconciliación interior, ese tema interior, y realmente nunca logré nada, sinceramente. Yo no digo que lógicamente mi elevación espiritual sea inferior, y lógicamente yo no logré de ciertas personas como Neville. Pero también es cierto que había cosas paradójicas con esta persona. Y es que quizás hacías durante días pues cierto trabajo interior de reconciliación, de verla como era maravillosa y tal, y parecía que en un principio había como una reacción, digamos, positiva, hasta que de pronto el rebote era mucho mayor. Y era algo que me trajo siempre de cabeza. Entonces, bien, yo tengo que aceptar que no soy tan perfecto como otras personas y quizás estoy metido ahí. Pero, por ejemplo, hace, no sé,
3, 4 meses, no me acuerdo cuándo, hablamos sobre el tema de Corrado Malanga y cómo él parece que dice que ha evolucionado desde ver pues esos parásitos como algo negativo a una parte del todo donde, bueno, pues ha superado la dualidad y demás. Y claro, ahí yo me encuentro con un problema y me encuentro con algo que ahora vamos a hablar. Y es que sinceramente yo eso, pues bueno, no me lo creo. Hay quien ha dicho que bueno, que es que Corrado Malanga le dio a las regresiones la parte más racional y tal. Bueno, como profesor, que creo que es de biología, pues aplicó sus conocimientos para crear una serie de estructuras y una serie de cosas que aplica muy bien a su conocimiento. Pero, sinceramente, ¿qué más te da que tú en esa historia seas azul, seas verde, seas tal, seas cual, cuando tu vida está aquí y cuando tú tienes que resolver una serie de problemas aquí y cuando muchas veces eso únicamente te va a dar un sentimiento erróneo de superioridad? No lo sé. A mí, por ejemplo, puede ser como más racional, pero a mí, por ejemplo, desde el punto de vista terapéutico, hay personas olvidadas, como Netterton. Netterton no vas a encontrar casi nada de él en Internet. Hace años había más, pero prácticamente lo que había desaparecido. Yo tengo archivos guardados, muy poquito de él, porque ya entonces había muy poquito, pero Netterton desde el punto de vista terapéutico era como se hizo un crack, era una máquina. Leí su historia y él, de una forma intuitiva, como llaman estas personas los naturales, ¿sabes? En el deporte el natural es aquel que saca las cosas de forma natural, de pronto creo que era una cárcel, si no recuerdo mal, vi una persona que tenía un ataque, como un ataque de nervios, como un ataque increíble, o sea, aquello muy fuerte, y él automáticamente detectó de dónde venía, por la postura y demás, la postura como fetal. Él trabajaba todo, o trabajaba una parte muy importante, y digo, me falta mucha documentación en este hombre, en los traumas que se despiertan del pasado en el periodo fetal, en el momento del nacimiento, todo ese espacio ahí, que hay muchísimo, es increíble lo que hay. Bueno, pues él, según su idea, muchos de los traumas que una persona tiene en su vida se despiertan ahí dentro, en ese momento, en el momento del nacimiento, porque desencadenan cosas del pasado. Muertes violentas, torturas, cosas, encarcelamientos, cosas que están en la psique humana. Y este hombre es un crack. Y a mí personalmente, desde el punto de vista, comillas, racional terapéutico, me inspira mucho más. Para mí Corrado Malanga tiene, por ejemplo, lo más importante para mí ha sido que me ha mostrado que me podía enfrentar a esas entidades. Porque hasta el momento que yo no tuve conocimiento de lo que él hacía, bueno, pues sabías que había unas entidades ahí y las eludías, las esquivabas, te las quitabas de encima como fuera. Pero tú sabes la gran diferencia para la persona que vive la experiencia de ver una de estas entidades y darse cuenta de que tiene poder sobre ellas, que puede dominarlas, puede controlarlas, puede eliminarlas, puede hacerlas huir. Es que eso es lo maravilloso de Corrado. El resto a mí, personalmente, me parece muy erudito, me parece muy bien, pero me parece propio de alguien que se dedica a la enseñanza y que además busca, a través de todo eso, darle una explicación coherente a todo eso. Pero mira, sinceramente, yo no pretendo ser tan erudito. Y te digo una cosa, hay que ser un poquito, personalmente, desde mi punto de vista, para mí, esto es para mí, no para nadie, o sea, me lo digo, tengo que ser un poco más humilde a la hora del conocimiento que pueda tener. Conocimiento que pueda tener, comillas, ¿eh? Y muy grandes. Y es muy sencillo. Asómate una noche despejada, que puedas quizás ver las estrellas, y mira esa cúpula. Mira las estrellas. Quizás en tu ciudad no se puede ver mucho, quizás en un momento tengas la ocasión de verlas. Y piensa en eso, en esa inmensidad, lo que hay ahí. Sí, algunos dirán que es que las han puesto ahí y que resulta que es una ficción. Vale, de acuerdo, lo que quieran. Si no quieres eso, porque crees que es una ficción, date una vuelta por un cementerio.
empieza a mirar las lápidas, empieza a mirar todo. Si eso no te pone los pies en la tierra, esa cúpula o un cementerio, y te das cuenta de lo pequeño que eres, de lo vano que es todo, y no te pones los pies en la tierra, realmente mal asunto. Y ahí es donde yo voy a la dualidad. A mí que una persona me diga que no está en la dualidad, pues muy sencillo, le digo, entonces tú en pleno invierno vas en camiseta y en pleno verano al sol no transpiras. Tú, pase lo que pase en tu vida, aunque se derrumbe toda tu vida, no vas a sufrir, no vas a sentir nada malo, pase lo que te pase. No, mira, la dualidad es propia del espacio en el que estamos. Tú puedes ser mucho más grande que la dualidad según vas, no voy a decir evolucionando porque no es evolucionando, sino despertando. La única evolución que existe es la evolución de un despertar interior. Entonces, cuando tú vas despertando, tú vas integrando las distintas partes de tu ser, la mente, el ánima, el alma, espíritu, cuerpo, todo en una esfera diferente. Tú vas integrando todo eso. Por ejemplo, cuando trabajas en regresiones, llega un momento en que la persona, frente a ciertas situaciones, comprende. Y como yo he dicho muchas veces y he hablado, el perdón, esos cursos del perdón y tal, tonterías, tonterías. Y lo sé, porque me han venido personas con esa historia de, no, yo es que tuve eso, pero hice el ejercicio del perdón, trabajé, hice un seminario, no sé qué historias, y dices, bien. Y le vuelves a llevar la experiencia y la ves que se desmorona totalmente. O siente una pena enorme, unos llantos enormes, una rabia enorme, lo que sea. ¿Por qué? Porque en la parte profunda ha quedado eso, lo has tapado, lo has controlado con herramientas. Pero en la parte interior no. ¿Pero qué sucede cuando la persona se remonta al origen de todo, comprende el origen de todo, cuando logra desde una perspectiva más elevada comprender todo? Porque cuidado, regresiones no es una cosa mágica. Hay personas que tienen una experiencia maravillosa, y cuando digo maravillosa, de comprensión, de apertura, y no la entienden, no la ven. Por eso en los últimos meses, desde hace un año, llevo trabajando con una metodología diferente, donde yo ayudo a la persona, si ella quiere, a hacer una interpretación de la regresión. No es que yo se la interprete, es que le voy señalando aquí, 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 aquí. Pero hay personas incluso que no lo hacen. Le dices, oye, mira, hace esto, pagan sus cursos, pagan su pack para trabajar esto, y luego le dices, en 48 horas tienes que tener esto escrito. Y no te lo hacen. ¿Por qué 48 horas? Porque es que cuando está fresco. Y entonces surgen más cosas, se pone a escribir a mano y te vienen improntas, te vienen cosas. Bueno, pues hay personas de que no les pasa. Entonces, estamos hablando de que no es evolución, es una apertura. Hay que entender que nos abrimos al ser, nos abrimos a la esencia de lo que somos, nos abrimos a esa parte interior que vamos a hablar posteriormente en otro vídeo un poco también sobre esto. Entonces eso es lo que a ti te hace crecer interiormente, no evolucionar, sino evolucionar en el sentido de apertura, no evolucionar en el sentido de aprendizaje. Cuanto más aprendes, cuanto más evolucionas, más cosas te quitas. Muchas veces no se trata de poner más cosas. En esta sociedad nuestra, cuanto más tienes, más títulos, más tal, más eres. Aquí va el sentido contrario, porque hay que quitar muchas cosas. Entonces, esta parte tuya te permite, cuando vas creciendo en este sentido, ir eliminando capas de dualidad. Pero estás en la dualidad. Siempre. ¿Por qué? Porque tienes que comer. Y si no comes tendrás hambre. Y tienes que beber. Y si no bebes tendrás sed. Estás en la dualidad porque vives en la dualidad. Lo que sucede es que hay personas que le enfadará cuando esté lloviendo y le deprimirá, y otras que simplemente digan, pues llueve. No me apetece, pero llueve. Porque me gusta más el sol. Pero simplemente no pasa nada. Entonces la dualidad es algo en lo que estamos inmersos, en lo que estamos dentro. Y yo lo que quería llevarte era al tema de que muchas veces,
yo he hablado del bien y del mal, y que el mal existe porque existe el bien. Hubo un comentario que es el que me ha llevado a este vídeo de hoy, que decía que, bueno, que todo eso de lo que es pues implantes, parásitos, cárceles y todo eso, que como lo que yo creo crea, pues es así. Sí, quizás si tienes ese nivel que hablo de Neville, y entonces todo lo que suceda en tu vida es resultado de tu creación. Pero si todo lo que es en tu vida no es el resultado de creación, clarísimo, y por tanto no tienes en tu vida todo lo que tienes, todo, absolutamente todo, y digo todo, sin excepción, todo lo que tú puedas imaginar como un deseo dentro de ti, es que no tienes esa elevación suficiente como para que eso para ti sea real, hoy por hoy. Quizás mañana lo sea. Y desde luego un día lo será, cuando te desprendas de esta realidad en la que estás, que es esta combinación, pero cuidado, te quedarán los programas que siguen estando en esa dualidad de lo que está bien y está mal. Y yo quería hablar de esto porque hace unos años, 10, 12, no me acuerdo, más o menos, no recuerdo exactamente, no me acuerdo, tuve un seminario con José Luis Cabuli, una persona que estuve en dos de sus seminarios, uno en Barcelona y otro en Madrid, y que siempre he respetado mucho, me parece una persona extraordinaria. Y tuve la suerte de hacer una regresión con él. Y digo una suerte, fue una anécdota que no quiero perder el tiempo ahora contando, pero fue importante, fue muy señalado que yo tenía que hacer esa regresión, que no era una casualidad, o sea, yo tenía que hacer esa regresión, porque era un sorteo y bueno, salió de cierta manera un poco rara y me tocó. Y yo en esa regresión tuve que aprender que algo en lo que no creía existía, que era la magia negra, brujería, vudú o lo que tú quieras. Y yo estaba ahí y una de las personas dijo, no, pero es que eso no existe, eso es porque tú te lo crees. Y dijo precisamente Kabul, le dijo, sí, pero mira lo que está diciendo, que él no cree en eso, que él no cree. Y yo no creía, y claro, yo estaba observando esa realidad en regresión, en expansión, y yo no podía, era un choque tremendo porque yo no me lo podía creer. Entonces, con el paso del tiempo he aceptado de que, igual que dicen que el mayor logro del diablo es habernos convencido de que no existe, pues el mayor logro de las personas que hacen esto es convencernos de que no se hace y que es una cosa de nuestra cabeza y lo imaginamos. ¿Por qué? Porque estamos indefensos frente a ellos. Si no sabemos que es así, estamos indefensos, no podemos protegernos, no podemos hacer nada. Esos son los ejercicios de la energía que yo explicaba, de que a un momento dado tú puedes protegerte de ciertas cosas creando tu energía. Pero ¿por qué te tienes que proteger? Porque hay personas que son así. Nada más. Piénsalo, sé racional, como yo decía en el comentario. Si existen personas bondadosas, generosas, que intentan ayudarte, que intentan sanarte, que intentan lo que sea, incluso a nivel energético, ¿por qué no hay personas que hagan justo lo contrario? ¿Por qué? Es absurdo. Si hay lo uno, hay lo otro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es dual, el yin y el yang, punto. Y lo demás es, pues eso, querer mirar para otra parte. Y yo hablo de todas estas cosas y no quería asustar a nadie ni nada. ¿Por qué? Porque para el 80% de las personas los implantes, las parasitaciones son cosas que más o menos pueden resolver ellas mismas. Hay un 10% que es más complicadito, necesita más trabajo. Y entonces hay personas que, por ejemplo, se ponen a hacer ciertos ejercicios, sea Reiki, meditación, lo que sea. El Reiki sigo diciendo que otra de las tonterías que dicen por ahí, que es satánico y cosas por el estilo, es falso, depende de la persona. Pero yo he tenido experiencias muy curiosas con eso, de cuando se rompe bloques energéticos, de cuando se desplazan cosas. También ha pasado con la meditación. También ha pasado, por ejemplo, con constelaciones familiares. Ha pasado cuando tú de pronto estás moviendo la energía que te rodea, tu campo energético, y de golpe desplazas algo, como que sentaba Castaneda, el punto de anclaje. Mueves el punto de anclaje y puedes caerte al suelo. Es tremendo. Entonces, hay
una serie de cosas que tú también las puedes mover, pero hay una parte que es complicada. Entonces, tú me hablas de la dualidad. Yo, bueno, quizás no soy tan santo ni tan puro y no estoy en la dualidad, pero ¿qué hago cuando con una persona me vienen regresiones y de pronto se encuentra un espacio que algunos interpretan como una cárcel energética? Y no es una cárcel, simplemente está en la psique, a nivel psíquico, bloqueado. Y entonces, como ya tengo mucha práctica, y no es por presumir de ello, pero ya estas cosas las he visto así de veces, le digo, mira a tu alrededor y mira a ver si hay alguien o algo. Y muchas veces no hay nada, simplemente hay que encontrar una puerta de salida porque la persona se encuentra bloqueada interiormente, pero a veces lo hay. Y cuando lo hay, 9 de cada 10 veces sé que nos vamos a preparar para una fiesta gorda. Pero también sé que normalmente, salvo algún caso que no pasa nada, que luego no ha tenido mayor trascendencia la regresión en sí, pero ahí vienen regresiones fuertes. Es como si eso que está ahí no quisiera que la persona resolviera el problema el que viene a resolver. Y cuando es así potente, no es que yo me alegre, pero normalmente por un lado dices bien y por otro lado dices lo que sería. Y digo bien porque cuando es un tema grave, cuando es un tema importante, normalmente te permite ayudar a la persona a realizar esa integración. Porque al ser un tema tan potente de la parte negativa, tienes que tirar de la parte más elevada para ayudarla a limpiar eso, para ayudarla a cambiar. Y cuando logras que tire de la parte más elevada, llegas a producir esa integración, llegas a recurrir al ser, a la conciencia. Cuidado, a rozarla. Yo digo siempre rozarla, con mucha humildad, rozarla. Pero simplemente con rozarla, luego vuelves a ese espacio donde estaba esa entidad y puede anularla, puede eliminarla. Y tú, claro, me dirás, bueno, pero es que es otra vez eliminar algo, la dualidad, vale. Y tú cuando te encuentras como yo me encuentro, con personas que tienen un parásito, que tienen una influencia oscura, que tienen algo muy negativo desde hace 2000 años, o más, y esa entidad, vida tras vida, ha ido destruyendo vida tras vida, cada vez en una sucesión cada vez más destructiva. ¿Qué haces cuando una persona te llega y tú ya hay síntomas, ¿no? Por ejemplo, un síntoma de una depredación fuerte es que la persona emocionalmente es muy inestable, va muy de un extremo a otro. Cosas muy violentas, a un dolor extremo de culpabilidad, se mueve en unos extremos muy grandes. Algunas personas lo tienen más controlado, pero interiormente lo sufren, ¿no? Los hombres ahí son más violentos y la mujer es más reprimida, pero tienen esa boom de un extremo a otro, ¿no? Muy, muy fuertes, y normalmente también tienen problemas importantes de salud. Desgraciadamente suele pasar. No es que todo venga de ahí, pero pasa. ¿Y tú me vas a decir a mí que no existe el mal? Y he podido trabajar no una, ni dos, ni tres, ni muchísimas veces con personas con eso desde hace miles de años. Y hay una entidad que les tiene enganchados, cabalgándoles, como se dice. ¿Tú sabes cuántas muertes he visto provocadas por esas entidades? Y la persona cree que ha matado a la otra persona, que ha asesinado, que ha hecho barbaridades, no una vez ni dos, es que vidas, y arrastra una culpa. Y cuando la primera vez que la persona va a esa vida, donde quizás inició todo y tal, y ve lo que pasó, es horroroso. La culpa que siente, la carga que siente, y esa culpa la que lleva arrastrando decenas y decenas de vidas, en un camino descendente, donde cada vez es más negativo. Me va a contar a mí nadie lo que yo he visto, lo que he tenido que observar. Me va a contar a mí nadie de que a mí me ha pasado, yo selecciono mucho a las personas, pero a veces se me escapa alguna. Y a primeros de año tuve un trabajo con una persona y precisamente era justo con esto. Incluso mató en una vida pasada una persona y bueno, pues en el primer momento es tremendo, pero no quiso
no pudo, o no, lo que tú quieras, por los programas mentales que quieras, enfrentar la destrucción de la entidad, la eliminación de la entidad que estaba ahí parasitándola. Y yo, créeme, no me creas, pero si miras esos vídeos, entonces verás que yo tengo un derrame en el ojo izquierdo. Aquello a mí me produjo aquel rebote de energía negativa que no se eliminó. Y no se eliminó porque la persona no se permitió eliminarlo en la primera andanada, porque hay personas que dicen, no, es que es la dualidad y entonces no puedes destruir eso, porque tal. Esta persona no decía eso, pero de alguna manera tenía una limitación. Porque si la persona llega a su punto elevado y demás, donde realmente roza ese ser que es, la eliminación de estas cosas es fácil y no te rebotan, a mí no me rebotan, pero me ha pasado y ya he aprendido que como no se elimine eso, rebota de una manera, te rebota a ti, a mí me rebotó. A mí me hizo, pues eso, un derrame, me disparó la tensión por lo que fuera de una manera brutal, que el médico me hizo todas las pruebas que había que hacer en el mundo mundial, o sea, no te puedes imaginar, y no tenía nada. Pero los efectos estuvieron ahí, pero no es la primera vez que me pasa. Yo he trabajado en mi casa y me ha pasado con personas y cuando luego entras en la habitación donde has hecho la regresión, notas que hay una densidad enorme. Entonces me vas a contar a mí que no existe eso, me vas a contar que es que no pasa nada, porque es que tú le estás viendo y la dualidad, ¿no? ¿Qué hago yo con una persona que no viene con eso? Le digo, no, es que tú estás en la dualidad y todo esto tal. No, es que tú tienes que ver, no, perdona. Tiene eso, lo tiene enganchado, lo tiene de esa manera. ¿Qué hago? ¿Qué hago con una persona así? ¿Le cuento historias? ¿Qué hago con una persona que se ha pasado no se sabe cuánto tiempo en una cárcel energética? Le cuento de que no, eso no es tal. No, tengo que remontarme al momento donde entró para que nunca vuelva a entrar, que sepa lo que tiene que hacer si una vez se vuelve a ver en esa misma situación. Fue un acto criminal contra esta persona. Vives en un universo incluso energético dual. Más allá de esto, de esta esfera física y lo que le rodea energético, no sé lo que hay. No tengo ni idea. Sí sé que cuando una persona entra en contacto con su entidad profunda, el ser que es, nada de todo esto le para. La dualidad desaparece. Lo sé. No le para nada. No hay bicho, no hay entidad, no hay nada, de nada. ¿Entiendes? Pero yo no quiero tampoco crear aquí, como tantos, ideas, porque date cuenta de una cosa que quizás no quedó claro. Si tú crees que son dracos, o son insectos, o son lo que sea, así se te aparecerán. Si crees que son seres luminosos, hermanos de luz, hermanos ascendidos y tal, así se te aparecerán. Se te aparecerán como sea necesario para dominarte, para controlarte. Punto. Así que efectivamente, lo que crees, creas. Pero al margen de lo que creas, y es cierto, porque hay personas, y lo he dicho muchas veces, que se obsesionan con esto y por eso no es bueno hablar de ciertas cosas, lo que no deja tampoco de ser cierto es que eso, te gusta o no te gusta, existe. Está ahí. ¿Por qué? Porque está ahí. Punto. O sea, tú puedes empeorarlo con esa falta de higiene que decía. Tú puedes empeorarlo creando una serie de cosas que te obsesionen. Tú puedes empeorarlo llevando las cosas de cierta manera. Por eso yo aviso de las cosas. Pero hay una realidad. Y esa realidad no me la invento yo. En la que te tropiezas. ¿Qué más quisiera yo que no tropezarme con esa realidad? Pero como digo, ¿qué hago cuando me tropiezo? Le digo, no, es que tal, o como explicaba hace mucho tiempo, ¿no? No, es que claro, la persona la están atracando y tú no sales en su defensa, la persona no sale en su defensa y le dices a la persona que está en su no, no te ayudo porque tú tienes que evolucionar por ti mismo y tal y cual. Mira, déjate tonterías. Estas cosas lamentablemente existen. Y si no, asómate al mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las cosas? Pues ahí está todo. Bien, por hoy hemos terminado. Creo que hemos hablado de la dualidad desde un punto de vista muy práctico, muy sencillo, sin meternos en cosas eruditas, porque a la gente le encanta meterse en cosas eruditas porque así demuestra, pues eso, lo superior que es. Pero yo no me meto en cosas eruditas, me meto en cosas prácticas. Así que simplemente esto para que lo entiendas y
En el próximo vídeo hablaré de algunas cosas que van relacionadas con esto para ayudarnos a un crecimiento interior, a mejorar. Y bueno, espero que te interese. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre, adiós.